prepararnos, tener un material, compartirlo juntos, poder dar un paso que se encuentran a lo largo de los evangelios. Jesús utiliza elementos de los evangelios. Jesús utiliza elementos muy cotidianos de la vida del pueblo de Israel en aquel tiempo. En este caso, hoy vamos a trabajar con la parábola de los talentos, muy conocida. Y es para profundizar en la fe, es para crecer en la fe. Amén. Si tenés a alguien cerca, decile: voy a crecer con mi fe. Amén. Voy a crecer en mi fe en Cristo Jesús al recibir la palabra. Amén. Entonces se agita nuestro espíritu con el Espíritu Santo a través de su palabra. Amén. Y entonces nos ponemos en actividad, en esa actividad que es la vida de Jesús a través de la palabra, cuando se hace práctica en nuestras vidas. Es la vida de Cristo. Vamos a compartir entonces en el Evangelio de Mateo, capítulo 25. Evangelio de Mateo, capítulo 25. Y leemos entonces desde el versículo 14. Mateo capítulo 25, versículo 14 en adelante. Y dice así la palabra de Dios. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil,
echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Hasta allí la lectura de la palabra de Dios. Señor, gracias una vez más. Y ahora, Señor, en esta instancia de recibir tu palabra, Jesús, te damos gracias porque es a través de ella que la vida tuya, Señor, fluye a través de tu palabra, porque es esa palabra que alimenta nuestra fe. Señor, nos lanza aún más en completar, en seguir, para que tu propósito se cumpla. Señor, por eso gracias por tu palabra, porque es a través de ella que las fuerzas no nos faltan. Es a través de tu palabra, Señor, que no hay nada que nos atemorice. Es a través de tu palabra y tus promesas, Señor, que caminamos seguros, bendecidos y en victoria, porque la recibimos, porque la creemos, porque ella es nuestra guía y nuestra luz. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, oramos. Amén, amén y amén. Un texto muy conocido, pero siempre lleno de verdades de Dios que nos llevan a crecer. Yo puse un título como para arrancar, y en mi título, aquí en mi apunte, puse el Dios que se ausenta y la evaluación que no se tarda. La figura que vemos allí, porque la parábola comienza con una verdad inquietante. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose, ¿me escuchan? Yéndose. El Señor resulta que se va, y este es el ejemplo, en este caso, en la parábola de los talentos. Por eso es que el título que el Señor me hablaba a mi corazón, el Dios que se ausenta, ¿me escuchan? Y la evaluación que no se tarda. Es interesante, la figura es la de un Señor que se va, y la evaluación, sin embargo, al final, cuando vuelve, en realidad el periodo evaluatorio es mientras Él no está. ¿Me escuchan? Él cuando vuelve se produce el control. Él controla y dice, veamos, hagamos cuentas. Pero escúchenme con atención, el periodo evaluatorio no es el final, sino el periodo evaluatorio se da cuando el Señor se fue. Y cada uno de los siervos comienza a trabajar y a producir esos talentos, o sea, el periodo evaluatorio en donde se ve cómo rinde cada siervo de ese Señor. Ese periodo es cuando el Señor no está, porque el Señor dice, se fue. Y dice el texto, se fue lejos. Es inquietante lo que dice. El hombre se va y se va lejos. El hecho de que Jesús presenta un reino donde el Señor se ausenta. ¿Me están escuchando? Es interesante. Es muy interesante esto de que Jesús está presentando y el Espíritu a la tarde me hablaba y me decía, mirá, explicarles estos detalles que quizá todavía nadie se los explicó. ¿Me escuchan? Es interesante. El Señor se ausenta, se va, no renuncia a su rol de dueño, no renuncia, pero se va y al menos visiblemente, por lo menos visiblemente, no está. Y durante ese intervalo, el tiempo entre su partida y su regreso, el escenario nos muestra dos realidades. Entre esto que el Señor decide se va a irse y luego que regresa para hacer cuentas, hay al menos dos escenarios
que como creyentes cristianos tenemos que tener en cuenta. El primero es que en ese lapso lo que se nos entregó debe multiplicarse. Amén. Lo que se nos entregó, decirle que está al lado, lo que el Señor te entregó, lo tenés que multiplicar antes de que Él vuelva. Es interesante el texto. El segundo elemento que tenemos en cuenta es que el Señor no se queda para controlar a cada siervo. ¿Me escuchan? No se queda. No hace un control exhaustivo, no está persiguiendo a cada uno de los siervos día tras día. ¿Y qué haces y qué no haces? El Señor se va. Entonces la segunda realidad que nos muestra la parábola, el Señor no se queda a ser un persecuta, amén, a perseguir a nadie, sino que el texto es que el Señor los deja. Y creo que de alguna manera nos está diciendo el texto mismo, yo confío en ti, no me quedo a perseguirte. ¿Me están escuchando? Yo confío en vos. No voy a estar allí al lado tuyo a cada instante para controlarte. Me voy porque yo entiendo que tú puedes ser fiel. ¿Me están escuchando? Estos dos elementos son importantes, porque la parábola los resalta y de manera, dos veces dice que se va el Señor y después dice, y se fue lejos, encima para colmo. Creo que el Señor les estaba diciendo, yo me voy, pero creo que es la mejor manera que demuestres tu madurez cuando yo no estoy. ¿Me están escuchando? Es la mejor manera que demuestre cuánto me amas, cuánto has crecido, cuánto de lo que te di lo has tomado y lo estás aplicando, porque ahora que me voy, es bueno, me vas a demostrar si lo has recibido. Fíjese que el mayor examen de la fe no transcurre allí en la misma presencia. ¿Me están escuchando? No transcurre en la misma presencia y en la gloriosa presencia del Señor. No, el Señor se fue y el mayor examen o evaluación transcurre en un periodo de tiempo en el cual el Señor quizá no lo escuches. Quizá digas, ¿dónde está Dios? Quizá digas, ¿qué pasó? Siento que no me responde. Quizá digas vos, siento que parece que me dio la espalda. Dios, quizá en esos momentos, cuando el Señor se va, es cuanto más estamos atentos, porque estamos siendo evaluados. Él está confiando. ¿Me escuchan? Él está confiando. Él te ha entregado. Él te ha delegado. Es interesante el texto y esta parábola, cuánta enseñanza y profundidad nos trae en la fe a nuestras vidas. Mateo 25 en sí trata el tema de la responsabilidad, inclusive cuando no se sienta su presencia. Atento, hacele así a que está al lado, eso es para vos. Trata sobre el tema de nuestra responsabilidad frente a Dios, inclusive cuando el Señor, Él no lo siento, no está. Cuando no siento inclusive su presencia. Por otro lado, bueno, la iglesia predica un Cristo que salva y es correcto. Es correcto, correctísimo. Pero Jesús advierte que no es solo salvación, además vuelve a pedir cuentas. Además, Él vuelve para pedir cuentas. Y esto quizá lo hemos un poquitito ocultado. Por eso quiero que
prestemos atención, una parábola extraordinaria, llena de fe y profundidades en Cristo. No está hablando solo de talentos. Decirle que está hablando, al que está a tu lado, no está hablando solo de talentos. Decirle que está al lado tuyo, está hablando de propiedad ajena. ¿Estamos entendiendo esto? Estamos hablando no de nuestra propiedad. El Señor le dio de lo suyo. Y cada uno de los siervos tenía en su propiedad algo que no le perteneció nunca. Fue cedido. Por eso es que no hablamos solamente de talentos que fueron cedidos a unos 5, a otros 2, a otro 1, sino que estamos hablando de una propiedad que no es nuestra. Quizá esto nos lleve a reflexionar de la importancia que tiene esta parábola de Jesús. El error quizá moderno es espiritualizar de tal manera y a tal punto que casi terminamos suavizando el texto y la verdad que dice el Señor a través de su palabra. Lo terminamos suavizando en realidad cuando el texto es profundo y punzante. Nunca te perteneció, te lo dieron y te lo concedieron. ¿Me escuchan? Los talentos no representan solamente habilidades naturales, sino representan ese capital del reino, propiedad ajena, le llamo yo. No es mío, es capital del reino, que fue confiada a 3 siervos en este caso. Fue confiada, cedida en confianza a 3 administradores, podríamos decir. Dice el texto en el 25:15, a uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y yo quiero que no se malinterprete. Pero creo que es muy concreto. Este texto destruye 2 mentiras que son muy populares. 2 mentiras que son muy populares. Y entre el cristianismo también pasa. La primera, que habla de la igualdad absoluta delante del reino. ¿Me escuchan? Es una mentira. La igualdad absoluta. ¿Me escuchan? A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro 1. ¿Por qué? Y el texto está claro. Es que no hay una igualdad absoluta de tal manera que a los 3 les da 5 y punto. Y allí sería una igualdad absoluta frente a los 3. ¿Me escuchan? No. El Señor lo hace con conciencia. Dice el texto que según su capacidad. Dios no te va a pedir más de lo que vos no vas a poder dar. ¿Me escuchan? Porque Dios te ama. Porque Dios es un Dios respetuoso, considerado al 100%, sabe cuánto podés dar, sabe qué capacidad tenés, sabe cuál es tu capacidad de entrega, tu esfuerzo, tu conocimiento, tu tiempo de trabajo, de familia. Pero no te va a pedir Dios, y en este caso, más allá de lo que vos podés dar. ¿Me escuchan? Por eso al que le dio 5, al otro le dio 2 y a uno le dio 1. Y no es que, por eso vuelvo a repetir, destruyo esa mentira de que habla que, bueno, hay una absoluta igualdad para... No.
se habla de respeto, se habla de el don del amor, del respeto, y es de acuerdo a la capacidad que Dios, en su conocimiento y soberanía total y completa, Él sabe, en el nombre de Jesús. La otra mentira que también vamos a tirar abajo en este mismo instante es esa excusa de la insuficiencia, del que yo no puedo. No, a mí no me dé nada porque yo no lo voy a lograr. Esa excusa equivocada, diabólica, que el enemigo ha metido y establecido en muchos corazones. Yo no lo puedo hacer, yo no lo voy a lograr, a mí no me diga, a mí no me llame. Eso es mentira de Satanás. Por eso aquí delante de Dios no hay insuficiencias, ¿me escuchan? Hay capacidades y todos, según su capacidad, Dios te cede para que puedas administrarle y puedas ser productivo en el nombre de Jesús. Dios no reparte lo mismo a todos. Y gracias, Señor, porque Él mira la capacidad. Pero decirle que está al lado, Dios mira la capacidad, decirle que está al lado, pero sí exige fidelidad. Sí exige fidelidad. Eso sí, en el nombre de Jesús. Nadie es pobre en el reino. No sé a quién le estoy hablando. Nadie es pobre en el reino. Solo hay administradores que les han cedido. El Señor les ha cedido. Y para que no se sientan presionados, dice el texto, se fue, los dejó. Y en el proceso, mientras Él no estaba, allí en la prueba de a ver cómo se mueve, a ver qué es lo que hace, a ver si le cree. Ahora, hablemos de lo que Dios les da. Dice la palabra un talento, a uno, a otro, ¿cuánto? 2, y a otros 5. Usted sabe que un talento es equivalente a una fortuna en aquel tiempo y en nuestro tiempo también. ¿Usted sabía eso? Escuche, porque el siervo que recibió un solo talento, podríamos decir, y quizá leyendo la parábola así de manera rápida y con una ideología, digamos, en la cabeza ya mal implantada por el enemigo, podríamos decir, bueno, aquí tenemos un marginado. ¿Me escuchan? Cuidado, en el nombre de Jesús, cancelo. Acá no hay ningún marginado. Un talento era una fortuna impresionante. Si traeríamos a la actualidad en dólares lo que significaba recibir un talento a nuestros días, del tiempo de Jesús a nuestros días, ¿quieren saber cuánto recibió con un talento? Se calcula que alrededor de 3 millones de dólares. Es equivalente hoy a lo que es en el tiempo de Jesús recibir solo un talento. O sea, que el que recibió un talento no era marginado para nada, ya de por sí tenía una fortuna impresionante, 3 millones de dólares. O sea, serían alrededor de 3.000 millones, alrededor de, no, más, 3 por, no, como 6, o 5,5, 5.000 millones de pesos, una cosa de loco, 5.000, una cosa. No había marginados, porque en el reino Dios se entrega y confía y espera respuestas como las que Él tiene. Entregó, confió, delegó y se fue. Pero Dios
no se tarda, luego vuelve para hacer cuentas. Amén. El siervo que recibió un talento también era privilegiado, y su condena al final no fue solamente porque no multiplicó su talento, sino por la mala utilización de su fe. ¿Me están escuchando? No sé si alguna vez. No es solo su condena, porque no supo administrarlo y multiplicarlo, sino por la... Y esto es algo también importante que enseña la parábola del talento, de los talentos, sino también por su mala utilización. ¿Lo digo de vuelta? Su mala utilización de su fe. Por eso es que al fin y al cabo fue echado. Y vamos a entrar en este tema, el tema de la mala utilización de la fe, que de alguna manera es la teología que él tenía, ¿me escucha? Que lo termina condenando a sí mismo. Su mala utilización de la fe lo hace vivir una teología, una doctrina errónea, equivocada, que lo termina condenando. ¿Me están escuchando? El tercer siervo revela por la palabra, Mateo 25, 24, allí, en una frase que es letal la frase: Señor, te conocí que eres hombre duro. Es letal esta frase. Es el punto justamente más peligroso de la parábola de los talentos, diría yo. No falla solo la falta de productividad, falla el conocimiento que tenía de Dios. ¿Me escuchan? El conocimiento que él tenía de su Señor. Te conocí, dice el texto, que eres hombre duro. ¿Es verdad eso? No, mentira. Este siervo, ¿estamos atentos? No es ateo. No es ateo. Era creyente también. No es ignorante, por eso le fue dada también responsabilidad, un talento. Este siervo no es rebelde, al contrario, el Señor lo ve con capacidad para trabajar un talento, seguro que sí. ¿Será un poco religioso? Puede ser. ¿Está equivocado? También. Ahora, su imagen de Dios, su imagen de su Señor, es una imagen distorsionada. ¿Me están escuchando? Ahora, si no te sirve la fe para conocer a Dios, si no te sirve tu propia fe para conocer, porque dice, yo he conocido, conozco que tú eres un hombre duro, no lo estaba conociendo. Si no te sirve tu propia fe para conocer a Dios, ¿para qué te sirve esa fe que tienes? Entonces, por eso dije la mala utilización de su fe. Al fin y al cabo, no conocía de verdad a su Señor. Una teología torcida, producto de mal utilizar, quizás desobediencia y mal utilizar su fe. No huyó, correcto, pero enterró lo que era sagrado y que se le había entregado. Era sagrado y se lo habían entregado para que lo multiplique. A veces
la mala utilización de tu fe. Y yo digo, ¿por qué? Porque si tu fe no te sirve al menos para conocer de verdad a Dios, entonces, ¿para qué te sirve la fe que tenés? El otro problema fue no hacer nada. Decirle que está al lado la omisión de no hacer nada. El siervo no robó, no desperdició nada, tampoco perdió el talento. El tema es ese. No hizo nada. Y creo que esta parábola nos revela otra verdad que es incómoda, pero que a todos nosotros, inclusive a mí, nos lleva a crecer en la fe y a conocer más a nuestro Señor. ¿Me escuchan? Hay otra verdad incómoda. Es que en el reino de Dios no hacer nada es tomar una posición contraria a Dios. ¿Me están escuchando? En el reino de Dios no hacer nada es asumir una posición contraria a Dios. Esta es otra verdad y es incómoda. Jesús no condena el fracaso, condena la esterilidad a través de su voluntad en la parábola del talento, de los talentos. El juicio no viene por resultados imperfectos, no es por eso, sino por desobediencia. ¿Me están escuchando? Disfrazada de prudencia. ¿Me están escuchando? Desobediencia totalmente disfrazada de prudencia, por no decir, era un mentiroso, era un engañador. Pero bueno, trató de camuflarlo, hacerlo ver, que lo vean, que lo perciban, que lo interpreten de la manera que a él le convenía. ¿Me están escuchando? Eso se llama desobediencia camuflada, de prudencia. Seamos sinceros. A los que se multiplicaron, la palabra es preciosa. Dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Gloria a Dios. El premio para aquellos que se multiplicaron no es ocio. ¿Me están escuchando? El premio para los que multiplicaron no es, bueno, ahora descansa. No es ese. El premio es una mayor responsabilidad. Sobre mucho te pondré. ¿Me están escuchando ahora? El premio no es, bueno, ahora podés sentarte tranquilo y no hagas nada. No. El premio es que ahora yo te doy una mayor responsabilidad. Estamos abriendo nuestros ojos. No sé cómo has interpretado vos, pero es concreto. La parábola es clara. Lo que dijo Jesús es muy claro. Es hermoso lo que les dice a los que multiplicaron. Sobre poco has sido fiel, dice el texto, sobre mucho te pondré. Ahora, el reino no recompensa con descanso, sino con mayor autoridad. ¿Estamos atentos? Si pudiéramos tomar la palabra, si pudieran tomarla tus hijos, tu familia, si pudieran tomarla la palabra, si pudieran tomarla tus hijos, transmitírsela vos a tus hijos. Quizá tratando de aplicar la palabra en la iglesia, quizá tenemos que reconocer que hemos confundido gracia. La gracia de Dios hemos confundido con que, bueno, tengo permiso. ¿Me escuchan? Tengo el permiso para hacer aquello, para hacer aquello otro. Y eso no es así.
No es así. ¿Cuántos confunden? Pero la gracia de Dios. Y bueno, Dios todo lo perdona. Sí. ¿Nos estamos arrepintiendo de manera genuina? ¿O estamos confundiendo la gracia con que, bueno, Dios, tenemos permisos? Cuidado. Cuidado con el evangelio que vivimos, con el evangelio que le transmitimos a nuestros hijos que amamos. Si tendríamos que aplicarlo en la iglesia. Confundimos gracia con tengo un permiso. Y fe, la confundimos. ¿A la fe con qué? Con la comodidad. ¿Cuándo, pastor? Y tantas veces decimos, ¿y si Dios quiere? Y nos quedamos esperando para ver qué es lo que pasa. Y en el fondo somos cómodos porque decimos, bueno, si Dios quiere será, y si Dios no quiere no será. Nos quedamos quietos. Somos re cómodos. Confundimos una fe genuina, con una instancia que pasa más por la comodidad. Con ese si Dios quiere sí, y bueno, si Dios no quiere no, entonces me siento y me quedo esperando. Eso no es fe genuina para nada. Eso se llama comodidad en el nombre de Jesús. Y abrí tus ojos. Si tuviéramos que aplicarlo en la iglesia, predicar la palabra, enseñarla sin vivirla, creer sin obedecer, recibir sin multiplicar como en los talentos. O sea, enterrar el talento, enterrarlo envuelto de un montón de versículos con los cuales trato de autoconvencerme de lo que no es. La parábola de los talentos, si quisiéramos aplicarla para nuestras vidas, para cada uno de nosotros, tu tiempo no es tuyo. Amén. Tu tiempo no es tuyo. Tu cuerpo no es tuyo. Tu conocimiento tampoco es tuyo. Todo dado por Dios. Tu fe tampoco es tuya. Todo pertenece, como dice Jesús, a ese amo ausente. Se fue como para no perseguirnos. Dice la parábola, entregó los talentos a unos 5, a otro 2, a otro 1. Y dice, y se fue. Y más adelante agrega, y se fue lejos. Todo le pertenece a Él, pero nos hemos adueñado. ¿Saben qué? Nos olvidamos del regreso. Ese es el tema. Nos olvidamos de ese regreso, de que siempre las cuentas vamos a tener que darlas. Siempre, sí o sí, vamos a tener que enfrentarnos con Él y vamos a tener que ver qué cuentas. El siervo malo no fue condenado por su temor o su miedo, sino por esa visión equivocada de Dios. Te conozco, que eres duro, que eres malo, duro. Y esa visión equivocada lo llevó a una vida estéril, totalmente estéril. La pregunta, ya finalizando, no es cuánto sabés de Dios, cuánto sabés, sino la pregunta, en este caso de manera específica, es cuánto del reino hiciste crecer y multiplicar. Esa es la pregunta, bien referida a la parábola de los talentos. No es cuánto sabés,
Está bueno saber. Nos hace una cabeza inmensa, pero a veces no somos de los que multiplican ni poco ni nada a veces. La pregunta no es cuánto sabes de Dios, sino cuánto del reino hiciste que crezca, que se multiplique, como del de 5 a 10, el de 2 a 4. O venís en un proceso en donde no hay nada que estás haciendo multiplicar. Porque en el reino de los cielos la fe que no arriesga, es la fe que no cree, que no tiene confianza, es la fe que en el fondo de esa persona que en el fondo no se entrega y jamás se entrega, jamás se suelta y no quiere soltarse en los brazos del maestro, por eso no arriesga. Y ese talento enterrado, cuando regrese, cuando tengamos que confrontarnos, ese talento enterrado está gritando por juicio. ¿Me están escuchando? Está gritando, está clamando para que se haga juicio desde la tierra. Porque debería haberse multiplicado, debería haber crecido. Y no pasó. Vamos a ponernos de pie, ya estoy terminando. Toda palabra de Dios nos quiere hacer crecer. Toda palabra nos lleva a conciencia, a una mayor conciencia del Señor, a una mayor conciencia y confrontación de la palabra con nuestra propia vida. Toda palabra. Y vamos a terminar con una oración allí donde estás. Cerrá tus ojos, sobre todo las parábolas que nos llevan a crecer, a alinear nuestras vidas, a corregir, a alinearnos más en el propósito de Dios, a entregarnos, a romper con toda excusa. Allí donde estás, cerrá tus ojos, empezá a orar y decirle: Señor, aquí estoy.